Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy en nombre del proyecto Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Agradecerles que nos estén acompañando. La idea de hoy es hacer un recorrido por la evolución de las principales variables económicas a nivel nacional y, por supuesto, hacer un abordaje de lo que está sucediendo a nivel internacional. En un momento en el que la economía costarricense empieza a mostrar signos muy favorables de recuperación después de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, pero que está enfrentando riesgos muy importantes también en virtud de lo que está sucediendo a nivel internacional y en algunos casos inclusive como consecuencia, ya sea directa o indirecta, del propio COVID. Me acompaña hoy el máster Grevin Salazar, que también es investigador del observatorio, y con el cual pues vamos a llevar la presentación de hoy. Vamos a tratar de abordar las principales variables, como les decía, de repente alguna cosa por tiempo se nos va a quedar afuera, pero bueno, la idea de nosotros es hacer un panorama general de lo que está sucediendo y sobre todo comentarles nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes alrededor de lo que está pasando. Pero bueno, cualquier tema relacionado, pues por supuesto que nosotros también podríamos intentar abordarlo al final de la presentación. Por el momento los dejo con don Grevin, que es el que va a empezar a hacer la presentación y ahí nos iremos intercambiando en virtud de los temas. Muchas gracias. Bien, gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como bien nos indicaba el compañero Fernando, vamos a hacer una exposición sobre la situación de la economía costarricense en este periodo de pandemia. El propósito de esta conferencia de prensa es analizar cuál ha sido el desempeño de la economía costarricense durante la atención de la pandemia generada por el COVID-19, valorar el proceso de recuperación en el cual estamos inmersos y establecer algunas de las prioridades que deberían prestarle una especial atención en el actual proceso político electoral en que nos encontramos. A manera de recordatorio, tener presente que el primer caso de COVID en Costa Rica se registró el 6 de marzo del año anterior y en consecuencia pues tenemos un panorama como se muestra en la diapositiva, un último trimestre del 2019 que podríamos llamar que fue el último periodo de normalidad, si se quiere. Después un primer trimestre del 2020 que es la transición entre esa normalidad y ya la atención de la pandemia en nuestro país. Un segundo trimestre del 2020 que es donde se da lo más fuerte las medidas de confinamiento y su impacto pues obviamente en la parte económica y social. Y a partir de ahí hasta la actualidad un proceso que ha ido de apertura relativa, ¿verdad? Con algunas paradas, si se quiere, dentro de ese proceso, ¿verdad? Y es aquí donde se comienza, pues, a observar la recuperación de la economía. Entonces, teniendo presente ese panorama, los contenidos de la presentación son los siguientes. Primero vamos a conversar un poco sobre los elementos más importantes del entorno internacional. Después revisaremos lo que ha sucedido en términos de producción y mercado laboral. Revisaremos las cifras sobre el sector externo, así como de las cuentas fiscales. Después entraremos en materia de macroprecios. Esencialmente ahí revisaremos el comportamiento de la inflación, del tipo de cambio, de las tasas de interés. Después valoraremos algunos de los riesgos que tenemos en este momento que hacer frente dentro de este proceso de recuperación de la economía y cerramos con las consideraciones finales. Dentro de esas consideraciones finales, precisamente vamos a destacar cuáles son, según nuestro criterio, según el criterio de ese observatorio, algunos temas que se les debería dar crucial importancia en los debates del actual proceso político electoral. Bien, teniendo lo anterior presente, entonces vamos a revisar los elementos del entorno internacional, donde tenemos una suerte de luces y sombras al mismo tiempo. ¿Por qué luces? Bueno, tenemos que efectivamente en los principales bloques económicos, incluso a nivel mundial, este 2021 va a ser un año de recuperación con un crecimiento mayor al observado en promedio durante el periodo 2017-2019 a lo largo de los diferentes bloques, ya sea la economía en su conjunto a nivel mundial, los Estados Unidos, Europa y América Latina.
Bueno, tal vez ahí en América Latina, pues destacar que el crecimiento promedio de las últimas décadas ha sido bastante bajo, bueno, de los últimos años ha sido bastante bajo. Concretamente en el periodo 2017-2019 no alcanza ni un punto porcentual, pero igual América Latina pues se va a ver vista en un proceso de recuperación durante este 2021 y el siguiente 2022. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por aquí tenemos a los Estados Unidos por un lado, tenemos a la Unión Europea, siendo nuestros principales socios económicos, y pues en la medida en que estos países afiancen su proceso de recuperación, pues eso nos va a favorecer en términos de las exportaciones que podemos colocar en esos mercados, así como la recepción de turistas de dichas nacionalidades. Bien, aquí, bueno, esta información es tomada del Fondo Monetario Internacional, en un informe que ellos publican frecuentemente sobre proyecciones económicas. Este es el último, correspondiente a octubre. Y aquí tal vez es importante algunos de los temas que el propio Fondo Monetario trae a colación. Es una cita textual, ¿verdad? Donde pone como elementos importantes pues, a poner atención inmediata es el tema de la desaceleración, el crecimiento del empleo, una inflación creciente, que es precisamente parte de las sombras que vamos casi que de inmediato a repasar. El tema de la seguridad alimentaria asociado precisamente con el incremento en los precios de los alimentos a nivel internacional. Los reveses en la acumulación de capital humano, que bueno, Costa Rica no ha estado exento de esa realidad. Desde luego muchas personas han visto minado, interrumpido su proceso de aprendizaje con esto de la pandemia y la virtualidad y las brechas digitales que existen en el país. Y después un tema que también ha tenido gran relevancia en la agenda política internacional, que es el tema del cambio climático, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Porque aquí el Fondo Monetario hace este llamado de atención, nos da luces sobre esos temas importantes y de hecho, pues, como parte de los elementos con los que vamos a cerrar la presentación, pues hacemos mención en algunos de ellos, principalmente de cara al presente proceso político electoral. ¿Cuáles son algunas de las sombras, ¿verdad? Porque a pesar de que la economía mundial se está reactivando y eso puede ser positivo, pues también hay algunos elementos que llaman la atención, que nos podrían pues preocupar hasta cierto punto. Primero de ellos es el precio del petróleo, que en lo que va del año pues ha incrementado un 73%, es decir, de enero a octubre el precio internacional de los hidrocarburos aumentó un 73%, siendo pues Costa Rica dependiente de las importaciones de hidrocarburos, sobre todo en el tema de transporte. El precio del gas en Europa ha aumentado un 430%. El costo del flete marino, un tema que también ha estado mediáticamente, ha tenido su importancia últimamente, ha aumentado un 224%. El precio de los alimentos, de acuerdo a los registros que lleva la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha aumentado un 21% en lo que va del año. Y la inflación en los Estados Unidos y en la Unión Europea ha alcanzado un 6.2% y un 4,1% respectivamente. En principio, la meta de inflación para los Estados Unidos normalmente se fija en un 2%. Y la Unión Europea normalmente más bien sufre, si se quiere, de incrementos muy leves en los precios, ¿verdad? Normalmente ellos andan en un orden del 1%. Y más bien, dado estas complicaciones del entorno, la inflación en la Unión Europea ha alcanzado un 4%. Entonces tenemos un panorama internacional que por un lado pues, nos da luces en el sentido de la recuperación económica, pero en el otro nos envuelve en una serie de riesgos asociados precisamente con el incremento de algunas importaciones, algunos servicios importantes para la economía costarricense, que pues eventualmente, o de hecho ya lo está teniendo, pues un impacto en los precios internos y también una presión sobre el tipo de cambio. ¿Qué tenemos por el lado de la producción y mercado laboral? Aquí sí es importante hacer mención de nuestro punto de partida del observatorio, y es que hay que partir de un principio de realidad de que estamos ante una economía dual. O sea, tenemos una economía en su conjunto que por un lado tiene una economía muy dinámica, muy moderna, con una generación de empleo más de carácter formal, y por el otro lado tenemos una economía, digamos que más tradicional, destinada más que todo al mercado interno, no tan dinámica, con menores niveles de productividad
y donde también pues hay una generación, digamos, si se quiere, comparativamente más marcada de un empleo informal. Entonces vamos a analizar cómo se ha comportado la economía en su conjunto, pero también haciendo mención a esa dualidad existente dentro del aparato productivo nacional. Bien, entonces, en términos de producción, la producción la podemos analizar desde dos perspectivas. La primera es, bueno, ver el comportamiento de la producción, pero en función de su destino. Es decir, el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la inversión y las exportaciones. Aquí tal vez hacer un paréntesis importante. Normalmente estos datos se manejan de forma trimestrales, entonces no suelen actualizarse de forma tan oportuna. Entonces ahí la presentación, cuando entremos en esa materia, pues los datos habrá que leerlos con cierta cautela porque están a junio. Después, la producción también la podemos ver en función de quién origina esa producción, qué sectores, ya sea el agro, la industria, la construcción y los servicios. Ahí tenemos la ventaja de que estos datos son mensuales y entonces ese rezago, ese criterio de oportunidad que hablábamos anteriormente es menor precisamente el rezago y ahí los datos, si se quiere por decirlo de alguna forma, son relativamente más frescos. Bien, teniendo en cuenta pues esas consideraciones, tenemos aquí lo que es el comportamiento de la producción agregada de forma anualizada, donde, bueno, importante tener presente que antes de la pandemia la economía costarricense, digamos que estaba entrando en una suerte de un esfuerzo de reactivación, de incremento en su dinamismo. Llega la pandemia y pues hay una fuerte contracción en la producción que incluso llega a un nivel, el nivel más bajo observado se da en el primer trimestre del 2021 con un 5% de caída. A partir de ahí comienza a darse una suerte de recuperación y al cierre del primer semestre, como decía, bueno, no es un dato tan fresco, la economía apenas estaba decreciendo un 1%. Esperamos que ya al cierre del año, pues obviamente las cifras vayan a ser positivas. Eso es un temita que vamos a tratar más adelante. Ahora bien, esta es la producción en forma agregada. Podríamos ver qué ha pasado con el consumo de los hogares, donde, bueno, el consumo de los hogares evidentemente va a depender mucho de la dinámica del mercado laboral y es de esta forma que, bueno, igual toca un fondo producto de las restricciones, la pandemia y la contracción del mercado laboral, y a medida que dicho mercado ha comenzado a recuperarse, pues el consumo también lo ha hecho. Consumo de gobierno, bueno, ha tenido un comportamiento, al principio pues tuvo una suerte de incremento precisamente para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia y posteriormente más bien ha habido una suerte de una menor dinámica asociado precisamente con las restricciones presupuestarias que actualmente existen. El componente inversión ha tenido un crecimiento positivo. Aquí la llamada de atención es que durante algún tiempo, algunos trimestres atrás, su comportamiento fue algo raquítico, si se quiere, y las exportaciones totales también tienden a mejorar, impulsadas sobre todo por las ventas al exterior de las empresas de regímenes especiales, llamémosle zonas francas. Importante, bueno, aquí el segundo semestre la producción todavía no alcanzaba los niveles previos a la pandemia. Aquí tenemos en estas dos gráficas, en la de la izquierda, el comportamiento del consumo, es el consumo de los hogares, donde nuevamente se deja ver el impacto que tuvo la pandemia, se llega a tocar un punto mínimo, un bajo de menos 6,1%, y a partir de ahí se ha dado una suerte de recuperación a medida precisamente que el mercado laboral se ha recuperado. Por el lado del consumo del gobierno, vemos ahí un pico del 3% que precisamente responde a la serie de medidas que tomó el gobierno para paliarlo. Gravy. Te quedaste sin audio, Gravy. Creo que se le cayó la conexión. Voy a compartirles la presentación yo para... Ah, bueno, ahí viene.
Revin. Bien, parece que tuvimos ahí un problema técnico. No sé en qué parte queda de la presentación. Cerrando lo de la parte de consumo de gobierno. Ah, ok, no, muy bien. Entonces no fue una interrupción, digamos que leve, pequeña. Bien, Pero tenés entonces, que volver a compartir la presentación porque te saliste. claro, así como me sacó del todo. Ahí está. Listo, muy bien, gracias y las disculpas del caso. Bien, entonces, comentábamos, ¿verdad?, que el consumo del gobierno tiene un pico, ¿verdad?, producto precisamente de la atención de los efectos económicos y sociales de la pandemia y que después más bien observamos una tendencia hacia la baja asociada a las restricciones presupuestarias. Por el lado de, de la inversión, como les decía, la inversión ha tenido un comportamiento relativamente raquítico en los últimos trimestres y más bien aquí lo interesante es que ha habido una suerte de recuperación y ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. Y por el lado de las exportaciones, aquí lo importante es ver aquí el comportamiento de ese crecimiento de las exportaciones, sean por bienes y por el lado de los servicios. La barra gris muestra el comportamiento del aporte de las exportaciones de servicios y desde luego ahí vemos el impacto que tuvo la pandemia en términos de exportaciones. Se explica sobre todo por el lado de los servicios, donde tenemos desde luego ahí el tema del turismo receptor, que es una. Revin. Creo que de nuevo se le cayó el audio. Sí, vamos a ver. Está teniendo problemas con la conexión. Voy a seguir yo entonces. Ah, no, aquí está. Se te desconectó la presentación otra vez. Sí, ahí voy, inmediato. Sí, estoy con. Bien, aquí entonces tenemos el comportamiento del índice mensual de actividad económica que nos brinda así una visión más oportuna sobre el comportamiento de la producción. Y entonces aquí hacemos nuestra primera mención a este tema de la dualidad productiva. En la línea azul tenemos el comportamiento del IMAE general en su conjunto de la economía, donde vemos que efectivamente ya la economía pues, ha recuperado sus niveles previos a la pandemia. Y en la línea verde tenemos las empresas del régimen especial, donde a todas luces se ve que crecen a tasas mucho más altas. Vemos también que el impacto de la pandemia fue relativamente muy leve. O sea, la línea verde está por debajo del nivel del 0% aproximadamente solo 3 meses, mientras que en el caso de la economía en su conjunto y de las empresas del régimen definitivo, el efecto fue aún mucho mayor. Cuando vemos cuando nos hacemos la pregunta si ya se alcanzó los niveles de producción previos a la pandemia, encontramos que a nivel general así es, la economía en su conjunto ya superó los niveles previos a la pandemia, lo hizo en junio del 2021, quiere decir que tardó un poco más de un año en recuperar los niveles, mientras que el régimen especial lo hizo en octubre, pero en octubre del año anterior. Quiere decir que el régimen especial tardó del mes 2 al mes 10, apenas 8 meses en recuperar sus niveles de actividad y el régimen definitivo aún no lo hace. O sea, el último dato que tenemos sobre la producción de las empresas amparadas en el régimen definitivo nos dice que su nivel de producción todavía está por debajo de lo observado previo a la pandemia. Está muy cercano, pero todavía no lo ha alcanzado. Cuando hacemos esa misma descomposición, pero por los diferentes sectores, o vemos cuál es el comportamiento de los diferentes sectores, tenemos algunos sectores que están creciendo por debajo de lo que lo hace la economía, que son los que tenemos aquí del lado izquierdo,
Tal vez ahí de resaltar es que la administración pública y servicios sociales es el único de todos los sectores que está creciendo a tasas negativas. Aquí nuevamente asociamos esto al tema de las restricciones presupuestarias que posteriormente comentaremos. Y al lado derecho tenemos los sectores que están creciendo por encima, donde hay sectores que evidentemente con tasas bastante altas, pero aquí es explicado por el valor contra el cual estás comparando, ¿verdad? Entonces son precisamente los sectores que se vieron más afectados por esta crisis, como es alojamiento y servicios de comida asociado con el turismo, y transporte y almacenamiento, ¿verdad? Que aquí tiene que ver con los movimientos de las personas, así como de las mercaderías, ¿verdad? Que fueron dos temas que también tuvieron su impacto. Construcción muestra una tasa también relativamente alta, pero acordémonos que construcción ha estado inmerso también, si se quiere, en una serie de altibajos, ¿verdad? Lo cual explica esas altas tasas. Manufactura, ¿verdad? Asociado sobre todo con las zonas francas, entonces no es de extrañar que tenga altas tasas de crecimiento. Aquí abajo lo que tenemos, digamos, de forma muy ilustrativa es el comportamiento del ciclo económico, como para que tener claro en qué fase se encuentra cada una de las actividades. Cuando hacemos ahí el recuento, como le adelantamos, solo tenemos un sector creciendo a tasas negativas. Tenemos 3 sectores que están creciendo a tasas positivas y cada vez mayores. Y después tenemos 11 sectores en su conjunto que están como estancados, creciendo a una tasa relativamente constante o creciendo cada vez un poquito menos. Y ahí es como el reacomodo natural que se está dando, digamos, luego de ir superando la crisis, entonces es como un reacomodo relativamente normal. En esta otra diapositiva vemos cuáles sectores han recuperado su nivel de actividad previo a la pandemia. La línea verde equivale al 100%, quiere decir que aquellas actividades que estén por encima de esa línea verde es que ya han recuperado su nivel de actividad previo a la pandemia, y aquellas que están por debajo aún no lo hacen. Como decíamos, ya la economía en su conjunto lo logró. Las empresas de régimen especiales también, desde hace rato, más bien se muestran mucho más allá de los niveles previos a la pandemia, mientras que el régimen definitivo todavía no lo ha hecho. Está muy cerca, pero todavía no lo ha hecho. Entonces ahí es donde vemos que si bien la economía ha dado muestras de recuperación, es importante hacer esa separación de la dualidad que caracteriza al aparato productivo costarricense. Y bueno, ahí también tenemos otros 4 sectores en rojo, sobre todo 2 ahí que fueron los más impactados por la crisis del COVID, que es precisamente el alojamiento y servicios y comida relacionado con la parte de turismo y la parte de transporte y almacenamiento. Administración pública y servicios sociales, ahí tenemos pues el tema de las restricciones presupuestarias y el tema de las actividades inmobiliarias. Acordémonos que esto de la pandemia pues ha generado una cierta virtualización de las actividades, entonces el tema de alquileres, sobre todo de oficinas, pues se ha visto relativamente mermado. ¿Qué ha pasado en el mercado laboral? Y aquí la comparación es los datos que nos brindó la última encuesta continua de empleo al tercer trimestre de este año con respecto a el primer trimestre del año anterior, o sea, antes de que se desatara esta pandemia. Entonces, ese balance, ¿verdad?, de cifras nos arroja los siguientes resultados. Hasta el momento se han perdido cerca de 114,000 empleos. O sea, hay 114,000 personas que estaban ocupadas previamente de la pandemia y que ahorita no lo están. ¿Qué ha pasado con esas personas? Entonces, una persona que pierde empleo tiene 2 opciones. Sigue buscando el empleo o se sale del mercado laboral. Si la persona sale del mercado laboral, entonces esa persona no se contabiliza a efectos de calcular la tasa de desempleo abierto. Entonces, de esos 114,000 personas que perdieron su empleo, tenemos que 50,000 aproximadamente se salieron del mercado laboral. Por alguna razón ya ellos no están buscando trabajo. Y tenemos prácticamente 64,000 personas que permanecen desempleadas. Si hacemos esta separación por género y por zona, tenemos los siguientes resultados. Y aquí marco en rojo sobre todo lo que tiene que ver con el caso de las mujeres y la zona rural. Porque en el caso de las mujeres, resulta que en el caso de las mujeres son más las mujeres que decidieron salirse del mercado laboral, ¿verdad?, dentro de las que perdieron su empleo,
que las que siguen buscando empleo. Bueno, entonces aquí tenemos como una presión latente, si se quiere. Y desde luego la pregunta que hay de fondo, bueno, ¿qué pasó con esas mujeres que perdieron el empleo y salieron del mercado laboral? ¿A qué se están dedicando ahora? Y ese es un tema que a estudiar definitivamente, porque la encuesta continua de empleo pues no da la suficiente información como para generar alguna hipótesis al respecto, ¿verdad? Y la zona rural también sucede algo parecido, ¿verdad? Es más la cantidad de personas en las zonas rurales que decidieron salir del mercado laboral que seguir buscando empleo. Bien, dicho lo anterior, aquí tenemos cuál ha sido la evolución de las personas ocupadas según nivel de formalidad, o sea, estén en mercado, en actividades informales o actividades formales. Este gráfico es, digamos, sencillo de leer. Si el valor está por encima de 100, quiere decir que el nivel de ocupación está por encima de los observados previos a la pandemia, y si está por debajo, nos indica que no se han recuperado los niveles de empleo. Entonces, elementos importantes. Bueno, el empleo formal ya está en los niveles observados previo a la pandemia. La economía en su conjunto está relativamente cerca. Vemos que el indicador está prácticamente en un 96. Pero la cantidad de empleos informales sí está un poco más largo. Entonces, nuevamente aquí vemos esa suerte de economía dual, donde tenemos por un lado, entonces, la formalidad muy probablemente más asociado con la nueva economía, ¿verdad? Con las actividades más dinámicas, y la informalidad asociada con esa economía tradicional que no ha logrado obtener los niveles de empleo observados antes de la pandemia. Aquí algunos indicadores tradicionales de desempleo, tal vez ahí la línea azul que nos muestra la tasa de desempleo abierto, el fuerte incremento que experimentó producto de las restricciones económicas para la atención de la pandemia. Y aquí la línea que sí me interesaría resaltar es la verde, que ahí lo que muestra es un ajuste de la tasa de desempleo, y lo que es un más son aquellas personas que están empleadas pero buscan cambiar de empleo. Entonces, lo que mide es una suerte de presión, pero dentro del mismo mercado laboral, ¿verdad? Entonces ¿qué tanta presión existe en el mercado laboral por aquellas personas que no tienen trabajo como por aquellas que sí tienen pero desean cambiar? Entonces, ahí también hay un efecto o un elemento importante de considerar, en el sentido de que hay una fuerte presión en el mercado laboral por parte de personas sin empleo o aquellas que buscan cambiar el que actualmente tienen por alguna razón. La encuesta continua de empleo da algunas luces sobre las razones cuando uno revisa ahí cuáles son las principales motivaciones de las personas para buscar cambio de empleo. Está relacionado con el tema del salario o bien con el tema de que buscan trabajar más horas, ¿verdad? Digamos que eso está muy relacionado, pues, obviamente con el entorno que nos ha caracterizado durante la atención de esta pandemia. Después, en esta otra siguiente gráfico, lo que nos muestra la tasa de desempleo, pero aquí se desagrega en función de cuánto tiempo tiene la persona buscando empleo. Entonces, el área gris clara nos muestra a las personas que tienen menos de un año buscando empleo, cuando se da el incremento en la tasa de desempleo producto de las restricciones para la atención de la pandemia, pues obviamente esa barra gris se incrementa, ¿verdad? Porque son personas que recientemente se quedan sin empleo ante las restricciones impuestas para la atención del COVID. ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, la línea gris oscura lo que nos muestra son las personas que están entre 1 o 3 años sin tener empleo, que andan buscando empleo. Entonces, obviamente esa línea gris se ha incrementado ahora porque hay algunas personas que perdieron el empleo hace poco más de un año cuando comenzó la pandemia y que todavía no han encontrado. Y la línea roja es una línea que hay que prestarle especial atención, sobre todo de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar? Si se va a ensanchar o no. Porque son aquellas personas que llevan más de 3 años buscando un empleo y no lo logran. Porque eso es importante. Digamos, uno podría pensar, por ejemplo, una persona de cierta edad que producto de esta pandemia se haya quedado sin empleo y que por una cuestión precisamente de edad le está costando encontrar un nuevo empleo.
¿verdad? Entonces, en el transcurso de algún tiempo, esas personas que enfrentan esa realidad podrían sumarse a esa línea roja que llamamos nosotros el desempleo estructural. Entonces, ese es un indicador a seguirle la pista de aquí en adelante. Después, bueno, la pregunta es a quiénes ha golpeado más el desempleo durante el último año y medio. Eso es importante porque de cara al presente proceso político electoral, pues las medidas para generar empleo deberían pues tener un énfasis precisamente hacia las personas que más les ha afectado. Y en este caso tenemos a las mujeres, les ha afectado bastante el desempleo. Esa es la línea verde, que alcanza un 19,8%, es decir, casi 1 de cada 5 mujeres que buscan empleo no lo encuentran. Pero si comenzamos a hacer esa agregación por edad, entonces tenemos a la población joven, es decir, la población de 15 a 24, que alcanza también un valor significativo, y especialmente en el caso de las mujeres. Si vemos el caso de las mujeres, pero mujeres entre los 15 y 24 años, vemos que alcanza un valor de un 45%. Casi 1 de cada 2 mujeres en esa edad que requieren trabajo no lo encuentran. Entonces, obviamente, una agenda para reducir la tasa de desempleo debería estar canalizada precisamente a esos grupos que se han visto más afectados, mujeres y jóvenes. Pues también nos preguntamos, bueno, ¿cómo afecta el desempleo, pero en función del nivel educativo de las personas? Y entonces aquí se viene a confirmar uno de los elementos que nosotros hemos llamado como el riesgo de la educación incompleta. Y entonces resulta que las tasas de desempleo más altas para el periodo del 2019 a la fecha están para las personas con educación universitaria sin título o bien secundaria incompleta, como lo vemos en la gráfica de la derecha. Entonces, pues la pandemia ha reafirmado ese riesgo de la educación incompleta. Vemos que de hecho, incluso la primaria incompleta o menos o primaria completa tienen tasas de desempleo muy similares al promedio nacional, ¿verdad? Entonces aquí uno lo que llama la atención es que hay un grupo de personas que, si se quieren, han entrado como una trampa, en el sentido de que su nivel de educación no les da para aspirar a ciertos puestos de trabajo, pero, ¿verdad?, porque no han completado esa educación, pero podrían estar sobrecalificados para algunos otros puestos. Entonces entra en una zona ahí donde ni en uno ni en el otro, y por ende sus tasas de desempleo son relativamente más altas. También en temas de empleo, aquí tenemos otros 2 indicadores. La línea verde lo que nos muestra es el porcentaje de las personas ocupadas con un empleo informal, es decir, aquellas que no cotizan a la seguridad social, que sus patrones no están inscritos en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, los valores todavía no son tan altos como los observados antes de la crisis por el COVID. Desde luego no son tan altos porque acordémonos que hay una parte del empleo informal que no se ha recuperado, ¿verdad? Aquí lo importante en los siguientes trimestres es ver el comportamiento que va a tener este indicador, ¿verdad? Porque podría ser que más bien se sobrepase ese 47,1% que había antes de la pandemia. También aquí vamos pues adelantándonos un poco en que el tema de la informalidad es un tema muy importante en el actual proceso político electoral. Y después la línea azul lo que nos muestra es el porcentaje de empleos de personas ocupadas que trabajan menos de la jornada laboral. Desde luego ese porcentaje se incrementa durante la atención de la pandemia, porque precisamente fue una de las medidas para conservar el empleo, pues habilitar a los patronos a la contratación de personas por menos de la jornada laboral. Estamos cercanos a los niveles observados previos a la crisis, y pues obviamente recuperaciones mayores en la tasa de desempleo, reducciones mayores en la tasa de desempleo, pues requerirá que se reduzca este indicador, ¿verdad? Difícilmente podríamos pensar en patronos que van a contratar personal adicional si todavía tiene personal que no está trabajando la jornada completa. Y bueno, por último, en esta parte de producción y mercado laboral, vemos el comportamiento de los salarios mínimos. Aquí es el poder adquisitivo del salario mínimo.
en comparación a enero del 2019, y el gráfico también se lee de forma sencilla como uno que vimos anteriormente. Si los valores están por debajo de la línea roja, que nos representa un 100, quiere decir que el poder adquisitivo de los salarios es menor al que tenían dichos salarios mínimos en enero del 2019. Y efectivamente, ya sea que consideremos el poder adquisitivo de los salarios a través de una canasta relativamente más amplia de bienes y servicios, como la del índice de precios al consumidor, o una canasta, digamos que más esencial, poco, digamos, relativamente reducida, como la canasta básica alimentaria, lo que es cierto es que los salarios mínimos han perdido poder adquisitivo, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar en consideraciones adicionales si efectivamente pues todas las personas reciben un salario mínimo o incluso reciben una retribución por debajo de ella, ¿verdad? Pero digamos, este es un indicador que nos da una buena luz sobre qué ha pasado con el tema salarial. Bien, después el sector externo, que son exportaciones e importaciones. Aquí tenemos el comportamiento nuevamente tratando de reflejar esa dualidad productiva. Tenemos las exportaciones en términos generales, o bien por régimen especial y régimen definitivo, donde aquí, bueno, más allá de ver que efectivamente había una recuperación de las exportaciones, lo importante de resaltar es la diferencia que hay en sus tasas de crecimiento. Entonces, para el periodo considerado en este gráfico, las exportaciones totales han crecido a un ritmo promedio del 4.6%, las de los regímenes especiales en un 9.4%, y en cambio el régimen definitivo más bien se ha visto casi que congelado ahora con un crecimiento prácticamente de un menos 1%. ¿Cuáles son las principales exportaciones o cómo han sido el comportamiento de las exportaciones durante este año? Entonces tenemos que el régimen especial aporta cerca de 1.500 millones, donde los principales productos son los suministros médicos y los productos alimenticios. Aquí llama la atención que hay una alta concentración precisamente de los instrumentos y suministros médicos, donde de los 1.500 millones de dólares, prácticamente 2/3 partes es explicado por ese rubro, y por el lado de las empresas del régimen definitivo, unas exportaciones mucho menores, desde luego, cercanas a los 700 millones, y aquí tal vez sí hay una suerte de una mejor distribución por rubro, ¿verdad? Donde tenemos la piña, los desperdicios y desechos, pilas, baterías, productos básicos de hierro y acero, entre otros. ¿Qué ha pasado con las importaciones? Bueno, las importaciones venían, si se quiere, de capa caída, venían con un crecimiento bajo, incluso venían con menor dinamismo antes de la pandemia. La pandemia implicó un menor ritmo, ¿verdad? Un aparato productivo que crece menos, pues también importa menos. Aquí el dato de importaciones refleja dos cosas al final. Precisamente la reactivación de la economía, por un lado, ¿verdad? Entonces un aparato productivo que comienza a reactivarse, pues demanda mayores importaciones. Igual, ¿verdad? A medida que el ingreso de los hogares pues se comienza a restaurar, también hay importaciones para el consumo de los hogares, pero también aquí hay un efecto precio, ¿verdad? Todo lo que hablábamos anteriormente sobre el precio de los alimentos, el precio del petróleo, el costo del flete, todos esos elementos también se ven reflejados precisamente aquí en el comportamiento de las importaciones. Aquí nuevamente se ve esa dualidad del aparato productivo, donde tenemos un crecimiento de las exportaciones totales que ha sido, de las importaciones totales que ha sido negativo, que para el régimen especial ha sido casi de 2 dígitos, mientras que para el régimen definitivo casi que llega a un menos 5%. Cuando hacemos ese balance entre exportaciones e importaciones, que es el área azul que tenemos en esta gráfica, vemos que el déficit comercial pues había tenido una tendencia a la baja, pero a medida que la economía se ha reactivado, ha importado más y que el precio de esas importaciones ha sido mayor, pues ese déficit ha comenzado a repuntar, especialmente a partir de marzo del presente año. Desde luego, pues esto genera una cierta tensión, ¿verdad? Si se quiere, sobre el tipo de cambio, que pues se ha visto también alimentada por el comportamiento del turismo y de las importaciones de petróleo, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva, donde por ejemplo en octubre entraron cerca de 100,000 turistas. Bueno, octubre no es un mes precisamente de vacas gordas, si se quiere, para el turismo,
Pero bueno, es el último dato que tenemos y eso representa prácticamente 164,000 menos turistas que el promedio que había entre marzo 2019 y febrero 2020. Incluso, bueno, podríamos tomar ahí el dato, uno de los datos más, digamos, más representativos del año, que es a mitad precisamente de año, cuando hay una suerte de temporada alta en la entrada de turistas, y vemos que las cifras no se aproximan todavía a las cifras que se observaban, por ejemplo, en junio del 2019. Todavía hay materia que recuperar en lo que respecta al turismo, y desde luego, pues esos son divisas que no entran y que generan una presión sobre el tipo de cambio. Por el lado de los combustibles, pues también, ¿verdad? Las restricciones a la movilidad de las personas y la menor movilidad de mercancías, pues genera una menor demanda de combustibles. Y tenemos que las importaciones en septiembre de este año son un 273% más de lo del año anterior, ¿verdad? Entonces, aquí se unen los efectos, ¿verdad? Tenemos más importaciones de combustibles y a un precio mayor. Entonces, estos elementos han generado tensiones sobre el tipo de cambio, han generado tensiones sobre las reservas monetarias internacionales. Entonces, tenemos que a lo largo del periodo de atención de esta pandemia, las reservas internacionales pues se redujeron en cerca de un 10%. Aquí en algún momento pues discutíamos si había un exceso o no de reservas en el Banco Central y qué debería hacer el Banco Central, y pues fue un tema que tuvimos nuestra discusión, y lo importante pues es que el Banco Central pues ha tenido las reservas necesarias para hacer frente a la pandemia como tal, para los efectos de menor exportaciones, menor ingreso por turismo, y ahorita también está teniendo las reservas necesarias pues para atender el tema del incremento en los precios de las importaciones a nivel internacional, ¿verdad? Y bueno, y aquí ya pasamos al tema de las cuentas fiscales, que estaría a cargo de Fernando. Siguiente, perdón. Ok, gracias. Tal vez para ir un poco más rápido, vamos a ver, con el tema de la situación fiscal, es un escenario, pues, creo que inesperado, pero bastante interesante. Los ingresos están creciendo a un ritmo muy, muy fuerte. Lo que está sucediendo es que, bueno, tuvimos dos efectos sumados. Por un lado, el aumento en la actividad económica con respecto al año pasado, ¿verdad? Eso evidentemente está generando un empuje muy fuerte. Pero además, prácticamente el 2021 se convirtió en el año de la implementación plena de la reforma fiscal del 2018. Recordemos que la reforma del 2018 entró a regir el 1 de julio del 2019 y lo que teníamos ahí era medio año. El año pasado empezamos evidentemente con los efectos de la reforma, pero la situación de crisis hizo que la actividad cayera bastante, el consumo se vino abajo, como ya vieron en la presentación, y sobre todo actividades personales e ingresos que también decayeron. Y eso, por supuesto, afectó tanto lo que son impuestos por ingresos y utilidades como la recaudación de impuestos sobre bienes y servicios, ¿verdad? IVA, impuesto selectivo de consumo, que había sufrido mucho y como vieron ahora, venía cayendo desde antes por la caída de las importaciones. Entonces, ese efecto, ese doble efecto, el rebote, ese doble efecto sumado nos ha generado un aumento importante en los ingresos, mientras que por el otro lado los gastos se han mantenido bastante controlados. En general, digamos, los gastos totales están creciendo un 5,5%, empujados sobre todo, en este caso, por el aumento en el gasto de intereses. Nosotros seguimos preocupados por la evolución del gasto en intereses, sigue siendo la partida de más rápido crecimiento. Si bien ahí en términos porcentuales bienes y servicios ha crecido mucho este año, en realidad es una partida muy pequeñita en el gasto, ¿verdad? Debe andar ahora como por un 0,6% del PIB, así que el efecto de crecimiento no es importante. Y el gasto de capital ha tenido enormes vaivenes, ¿verdad? En el 2018 se redujo, en el 2019 aumentó, en el 2020 se redujo y este año está creciendo. Así que en realidad no hemos cambiado sustancialmente. La que está empujando fuertemente son los intereses. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta octubre? Bueno, un déficit, un saldo primario, en este caso, que pasó de ser déficit a superávit, ¿verdad? Después de haber tenido un déficit de 1,9 en el 2019 a un 2,8 en el 2020. Este año, a octubre, tenemos un superávit primario del 0,3%. Es la primera vez
en estas alturas del año que tenemos superávit primario prácticamente desde el año 2008, lo cual va a ayudar muchísimo a sostener la situación fiscal, ¿verdad? A cambiar los números de manera favorable. Y cuando nosotros reflejamos eso en términos de superávit, de saldo financiero, ¿verdad? Del déficit fiscal a nivel general en el gobierno central, pues también hemos tenido una evolución favorable. Octubre, en el 2019 teníamos un 5,3% de déficit, un 6,9% en el 2020 y un 4% en este momento. Siguiente. Sí nos parece que tenemos que tener mucho cuidado sobre la evolución del costo del endeudamiento. Vean, en este gráfico la línea azul es la tasa promedio ponderada de la deuda del gobierno central y abajo tenemos la inflación interanual. Es un poco para que tengan la comparación de cómo se debería comportar el costo de la deuda en relación con la inflación. Esta brecha entre ambas líneas debería estar mucho más cerrada, porque lo que significa es que, haciendo un número muy burdo, ¿verdad? Porque esto requiere un poquito más de técnica, la tasa real de la deuda nuestra, de la deuda pública nuestra, es de un 6%, inclusive un poquito más en este momento, ¿verdad? Esto debería ser la mitad o quizás un poco menos, si nos comparamos con países desarrollados, por ejemplo, o con lugares donde existen mejores condiciones de tasas de interés. O sea que nosotros estamos pagando una tasa real por la deuda que el gobierno coloca elevadísima, lo cual complica el manejo del endeudamiento en el mediano y largo plazo. Si nosotros lográsemos cerrar esa brecha entre la tasa promedio de la deuda y la inflación interanual, la situación fiscal de este país sería muchísimo más favorable y podríamos, con un esfuerzo fiscal menor, empezar a ver cómo el endeudamiento se reduce mucho más rápidamente. Este es un tema, y nosotros insistimos que está totalmente fuera de la agenda política. Considerando lo que estamos viendo en términos de crecimiento previsto por el Banco Central para este año, la evolución de los ingresos hasta octubre y de los gastos, nosotros estimamos que el déficit financiero va a rondar el 5% del PIB para el 2021. Ojo, podría ser incluso un poquito por debajo de eso. Nosotros nos da un poquitito por debajo del 5%, pero que hemos querido dejarlo ahí porque en realidad esto depende del comportamiento de la actividad económica al cierre del año y hay muchos nubarrones en el medio. Esto pues viene ayudado sobre todo por la expansión, el crecimiento previsto que hay para el 2021, y el hecho de que tengamos todavía superávit primario, además de que si las condiciones de crecimiento se mantienen, la inflación se mantiene en niveles, sí podría ser un poco mayor, y se mantiene el superávit primario, la deuda del gobierno central podría bajar en el 2021 con respecto al año anterior. Una cuestión muy pequeña, unas 0,3 de punto porcentual, pero sería la primera vez que la deuda pública retrocede con respecto al año previo. O sea, la primera vez desde el 2009 que eso sucede. Y pues son noticias positivas, ¿verdad? Una combinación de menor déficit y menor endeudamiento, aunque vamos a ver más adelante que por situaciones relacionadas sobre todo con una contracción muy fuerte del gasto que podría tener esas consecuencias. Siguiente. Eso sí, insistimos en el tema del alto costo del endeudamiento público de este país, ¿verdad? No ha habido tanto desahogo en eso como el año anterior. Vean que la tasa promedio del año pasado había caído un poco gracias a los créditos externos a los que se tuvo acceso. Esa dinámica se rompió inclusive a final del año pasado cuando no se aprobó el crédito con el BID. Ya no han habido más créditos o organismos multilaterales para apoyo presupuestario. Y por eso es que nosotros estamos recomendando buscar una colocación de bonos de deuda externa, de eurobonos, en el corto plazo para aprovechar la ventana temporal que existe a nivel internacional de tasas de interés bajas. Vean que nos estamos perdiendo esa oportunidad, además en un momento en que la economía está permitiendo que las cifras fiscales sean mejores, podría ayudar esto a reducir la enorme presión que está generando el gasto en intereses sobre el gasto total. Este año esperamos que se cierre con un crecimiento, con un gasto en intereses, perdón, de un 4,8% del PIB. Es quizá uno de los números de gasto en intereses más alto que ha tenido el país en las últimas 2 décadas, lo cual pues es demasiado recurso que se está utilizando en pagar intereses y sigue siendo, como les decíamos hace un rato, la partida de mayor endeudamiento.
Y hacemos el llamado además para que la reducción en el costo del endeudamiento público se convierta en uno de los principales objetivos de la política fiscal costarricense. Está totalmente ausente de la agenda política y de la agenda de propuestas técnicas desde el Ministerio de Hacienda. Remy, adelante, por favor. Gracias. Aquí vamos a acelerar un poquito el paso. Creo que estamos tardando un poco más de la cuenta. Bueno, aquí en el tema de los macroprecios tenemos el comportamiento de la inflación acumulada a octubre. Como se observa en el gráfico, pues la inflación a octubre en este año ha sido superior a la del año 2019 y a la del año 2020, en parte por las razones que hemos comentado, ¿verdad? De complicaciones en entorno internacional. Cuando vemos esto por grupos, por los grupos en que se divide el índice de precio al consumidor, como era de esperar, transporte es uno de los grupos que mayor inflación ha mostrado, asociado precisamente con el precio de los combustibles. Y tenemos ahí 3 grupos adicionales, como muebles y artículos y servicios domésticos, salud, que normalmente es uno de los grupos que muestra sus incrementos, y bebidas fuera del hogar y alojamiento. Esos 3 grupos se encuentran por encima del 1,47%, que es la inflación acumulada a octubre. Después de ahí para abajo, pues tenemos ahí los otros rubros, con inflaciones que van desde un 1% hasta un menos 1,6%. Aquí la visión más completa, si se quiere, un panorama extendido de cuál ha sido el comportamiento de la inflación. Y bueno, importante que en los últimos, me parece que 3 meses, el índice de precios del consumidor, después de un buen rato, después de un buen tiempo, se ha metido, por decirlo así, en el rango meta que define el Banco Central del 2 al 4%. A pesar de eso, bueno, las expectativas de inflación, es decir, el comportamiento que esperan los agentes económicos sobre la inflación, se ha mantenido relativamente estable, y en la línea verde, que es una inflación, un índice de precios subyacente, es decir, que aísla el efecto de los bienes y servicios más volátiles, pues también ha mostrado un relativo incremento. Aquí, bueno, al lado derecho, ahí lo que comparamos es la inflación en incremento de precios acumulados desde enero de 2020, para el caso del índice de precio al consumidor, que es una cesta de consumo más amplia, y la canasta básica, que es una cesta un poco más selecta, ¿verdad? Más reducida, y donde vemos pues que hay sus diferencias, ¿verdad? Eso es importante también tenerlo presente, ¿verdad? En el sentido de que si bien la inflación acumulada de esa cesta ha sido de un 3%, la cesta más básica ha tenido un incremento un poco más fuerte. El siguiente gráfico lo que muestra es el comportamiento de los precios, pero de aquellos insumos que compran el productor industrial para realizar sus productos. Y vemos que efectivamente desde finales del año anterior ha venido una tendencia al alza, y actualmente para el caso de los productores de productos no alimenticios ronda casi el 20%. Entonces esto en realidad es una presión de costos que tienen los productores y que en algún momento pues comenzará a trasladarse hacia el consumidor final, ¿verdad? A pesar de lo anterior, ¿verdad? A pesar de que los precios en la economía costarricense pues han tenido un repunte, si lo vemos el comparativo dentro de Centroamérica y Panamá, lo que nos llama la atención es que Costa Rica tiene una de las inflaciones más bajas, incluso inferior a la de economías dolarizadas, como es el caso de Panamá y el mismo Salvador, ¿verdad? Entonces, una inflación baja, que aquí tal vez el gráfico a la derecha lo pusimos ahí como para evitar confusiones, ¿verdad? La inflación es el incremento de los precios, pero no nos dice qué tan caro es un país en comparación a otro. Y a pesar de que esa variación de los precios en Costa Rica ha sido relativamente bajo, pues Costa Rica sigue siendo un país relativamente caro, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es el comparativo de con $10 compras ciertos artículos en Costa Rica, y cuánto ocuparías en el resto de países de Centroamérica para comprar la misma cantidad de servicios. Bien, después por acá tenemos lo que es el comportamiento de las tasas de interés. La línea azul lo que nos muestra la tasa de política monetaria. Vemos que cuando estalla la pandemia, por decirlo así, hay un estímulo monetario, la tasa de política monetaria baja, y la idea cuando el Banco Central hace eso es que las demás tasas de mercado también sigan ese movimiento. Como es el caso de la tasa básica pasiva,
¿verdad? Que es un promedio de lo que pagan los bancos por nuestros ahorros, y la tasa activa, que es un promedio de lo que nos cobran los bancos cada vez que nos endeudamos. Aquí pues el asunto, lo que queremos llamar a la atención es que hay un rezago, ¿verdad? Un típico rezago entre el momento en que se da ese estímulo monetario y cuando ese estímulo monetario pues se transfiere o las tasas de interés del mercado reaccionan a ese estímulo monetario. Hay un rezago. La tasa básica pasiva ha ido poco a poco disminuyendo. Digamos que ha encontrado relativamente un límite, ¿verdad? Aunque sí ha habido algunas reducciones adicionales, pero la que más nos llama la atención es la tasa activa, es decir, la que nos cobran por los préstamos, en el sentido de que esa sí tiene como un límite, ¿verdad? Un piso que de ahí no baja, a pesar del estímulo monetario que dio el Banco Central a inicios de la atención de esta pandemia. Aquí tenemos, bueno, este es un índice que calcula el Banco Central, que es precisamente para reflejar cuál ha sido el incremento de los precios de los principales productos o insumos que se importan de los mercados internacionales. Este índice incluye los granos, metales y los combustibles. Aquí lo interesante del caso es que, por ejemplo, el año anterior, a lo largo de todo el año anterior, el precio promedio de estos insumos no se incrementó más allá del 3%. Sin embargo, en lo que llevamos de este 2021 y concretamente octubre, el precio, ¿verdad?, promedio de todos estos bienes que están al lado izquierdo de la diapositiva se ha incrementado un 92%. Entonces ahí es donde vemos las complicaciones del entorno internacional en materia de los precios a los cuales debemos importar ciertos bienes y productos y la presión que eso está generando o las complicaciones que podría generar sobre la economía nacional. Por último, el comportamiento aquí del tipo de cambio. Vemos efectivamente el mes pasado pues hubo ahí un cierto incremento que nos llevó a una depreciación del 5%. En buena medida, ¿verdad? Hay varios factores que influyen en eso. Tenemos el tema de que el turismo no se ha recuperado de la mejor manera, el incremento de los precios de materias importantes, que era lo que veíamos precisamente en la diapositiva anterior, y algunos otros elementos, ¿verdad? El precio del petróleo, el costo de los fletes, el adelanto de ciertas compras navideñas por parte de los comercios, precisamente previendo las complicaciones en el transporte marítimo de mercancías. Y pues eso ha generado cierta presión en el tipo de cambio, ¿verdad? Presiones que están todavía latentes, dado el comportamiento que vemos aquí de los precios internacionales. Y bueno, aquí lo importante de comprender normalmente el comportamiento del tipo de cambio, pues hay una cierta presión, el valor del dólar incrementa, y en algún momento pues el Banco Central interviene como para apaciguar un poco los ánimos, ¿verdad? Y entonces es como un comportamiento relativamente cíclico. De hecho, ya en este mes de noviembre el tipo de cambio ha tendido a estabilizarse después de la intervención precisamente del Banco Central. En general, bueno, el tema de las presiones inflacionarias, aquí como previendo qué podría pasar con la inflación en los próximos meses. La liquidez ha ido a la baja, el precio de los alimentos, como veíamos al puro principio de la presentación, ha ido al alza. La depreciación ha tenido un repunte, el precio del petróleo también ha tenido un incremento y los costos de los productores también han ido al alza. Entonces tenemos un panorama en que existen presiones inflacionarias más que todo por el lado de los costos. Bien, y aquí pasamos a la parte de algunos de los riesgos inmediatos que hemos identificado. Ok, gracias. Dale, Greg. Bueno, lo que seguimos viendo como riesgo, ¿verdad? La situación en la cadena global de suministros, no se sabe cuándo va a terminar, no existe consenso sobre su extensión, así que no podemos decirles, bueno, esto se va a acabar en los primeros meses del próximo año, se va a acabar en la mitad del siguiente año. Hay un efecto en cadena que todavía podría continuar, aunque ya han habido algunos avances en ese sentido. Creemos que la aceleración de la inflación, ya vieron lo que acaba de presentarles Gravin, va a venir del repunte en el precio de la energía, particularmente a través de los combustibles, y por supuesto los efectos en el aumento de los costos del transporte internacional. Ojo con el tipo de cambio, ¿verdad? Porque esos costos de adicionales en el transporte los pagamos en dólares, ¿verdad? Y eso pues también podría presionar el tipo de cambio y generar un efecto encadenado. O sea, los costos aumentan, necesitamos más dólares, aumenta la demanda de dólares, aumenta el tipo de cambio y eso hace que los precios aumenten por esa vía.
Esto, por supuesto, puede afectar el consumo de las familias en un entorno donde ya vimos además que los salarios están estancados o que están creciendo en menor ritmo. La crisis de la cadena de suministros va a impactar la recaudación del IVA, porque si los productos no llegan o no se satisface la demanda en la misma velocidad, pues por supuesto esto puede generar un efecto. ¿Lo va a generar a finales de este año, a principios del que viene? No lo sabemos. Pareciera que los inventarios necesarios para cerrar el año están ya en el país, eso es una presunción. Pero ojo que los costos adicionales que los productores están asumiendo podrían impactar la recaudación del impuesto de renta cuando liquidemos el año fiscal 2021 en marzo del 2022. Y ahí se podría ver entonces una caída en la dinámica que hemos observado en cuanto a recaudación. Sigue latente el riesgo de una nueva ola de COVID-19. No, creo que ahí aplicamos aquel dicho de cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojarse. Yo creo que lo que está sucediendo en Europa tiene que llamar la atención sobre la necesidad de acelerar la implementación de la vacunación, la implementación del código QR, que a algunos no les guste, y evitar a toda costa que nosotros entremos en ese proceso, porque es un elemento de riesgo que frenaría la economía. Un elemento que nos preocupa muchísimo es que si la inflación aumente, los presupuestos de las instituciones públicas se mantienen ajustados al crecimiento definido por la regla fiscal, los problemas presupuestarios que se empezaron a dar este año se van a multiplicar en el 2022. Recuérdense que para el año entrante el crecimiento máximo va a ser de 1,96. En un contexto donde la inflación interanual ya alcanzó el 2,5, si ese nivel se mantiene, inclusive crece, habrá una brecha en términos reales para el año que viene. Dale, mi parte, si querés yo termino de presentar. Estimaciones vamos a ver, nos quedamos con lo que presentaba el Banco Central, una diferencia importante con respecto a lo del FMI. El banco hablaba de un 3,9, el fondo hablaba de un 3,9 de octubre, el banco hablaba de un 5,4, probablemente por ahí en el medio esté el crecimiento, aunque vemos una dinámica de la actividad económica muy fuerte. Siguiente, por favor. Démosle a la que sigue. Vamos a publicarnos esto porque sé que algunos ya te necesitan seguir con otras tareas. Potenciales amenazas. En realidad seguimos preocupados por la recuperación de los socios comerciales y el futuro de la pandemia en países desarrollados. Lo que está pasando ahora y las medidas que están tomando puede generar un nuevo freno en la actividad económica en Europa y posiblemente en Estados Unidos. Habrá que verlo, por el momento se va a concentrar en Europa. Las complicaciones en el entorno internacional, aumento de precios, disponibilidad de recursos energéticos y abastecimiento de alimentos sobre todo. La excesiva disciplina fiscal que hemos venido implementando, muy concentrada particularmente en el gasto y muy perdida con respecto a la evolución de la inflación, podría restar impulso al crecimiento, impactar servicios públicos y el deterioro en el talento humano. Lo hemos venido viendo no solamente por los problemas que tiene alguna gente para incorporarse al mercado laboral, sino los problemas que podrían haber, por ejemplo, en la parte educativa. Van a ampliar las brechas, nos preocupa sobre todo las brechas de acceso al trabajo por género, por edad y por región. Hay también regiones más afectadas con esto. Sigamos, saltémonos esto. ¿Qué temas vemos clave del proceso electoral? Bueno, el desarrollo productivo, la reducción de la dualidad económica que Ricky explicaba al principio y los temas de generación de empleo, que deben enfatizar fuertemente el empleo para personas jóvenes y sobre todo para mujeres jóvenes. Una revisión y mejora de la regla fiscal que nunca estuvo diseñada, desgraciadamente, para enfrentar una situación de crisis en la forma en la que lo ha venido haciendo y ahora podría tener un efecto rezagado de ajuste con respecto a la inflación, ¿verdad? Lo que les decía hace un momento. Se supone que deberíamos crecer un 1,96 con una inflación que va a superar y ya está superando en términos interanuales ese porcentaje. Eso va a provocar un deterioro en los recursos disponibles en entidades públicas. La gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lograr la sostenibilidad fiscal sin competir con una recuperación económica? O sea, que el Estado pueda seguir dinamizando, sobre todo a través de inversión, sin que esto implique que se nos salga la situación fiscal de las manos. Nos sigue preocupando, por ejemplo, el costo de la deuda, y eso es un tema en el que nos parece que hay que hacer más énfasis. ¿Cómo reducir la dependencia energética a través de un menor uso de hidrocarburos en el transporte, ¿verdad? Estamos en un entorno muy incierto. Ojo, los Estados Unidos acaba de anunciar que va a hacer acopio
de 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas y le está pidiendo a sus socios en el mundo, inclusive a China, que haga lo mismo con las reservas que cada país tiene. Esto es uno de los movimientos más grandes que ha habido en uso de reservas de petróleo a nivel global y podría generar un conflicto a nivel de la OPEP. Así que Costa Rica necesita irse saliendo poco a poco de esa dependencia para evitar los problemas que eso genera. Y la siguiente. El cierre de la brecha digital y la empleabilidad de las personas. Ya esto es un tema que se ha abordado muchas veces. Nos hemos encontrado problemas, por ejemplo, para que la gente tenga acceso a una conexión estable a Internet. Hay mucha gente que en el ámbito, en la coyuntura de la pandemia, por ejemplo, para poder trabajar o estudiar ha tenido que utilizar el Internet de sus celulares y eso, por supuesto, no es una de las mejores condiciones para satisfacer la necesidad de acceso a una conexión estable. Es importante que el país empiece a hablar de cómo introducir incentivos para hacer una transición de una economía verde. Cuidado lo que está haciendo Europa porque nos puede cerrar mercados o podemos aprovechar esos mercados para ganar espacio y ganárselo a otros países. Los europeos quieren que en su plan de transición a una economía verde, su New Green Deal, los productos importados cumplan las mismas condiciones de producción en materia ambiental que ellos tendrían a lo interno. Si nosotros hacemos una transición rápida a una economía más verde, a una economía sostenible, una economía circular, por ejemplo, podemos aprovechar esas transiciones que está haciendo Europa para ganar mercados. Si no lo hacemos, se nos van a cerrar. Es importante fortalecer la formalización del empleo. Ha habido una discusión sobre el tema de las contribuciones sociales en este ámbito que es importante profundizar y verla desde todas las perspectivas, que se centra además en cómo proteger las fuentes de financiamiento de los programas sociales. El Banco Central tiene una presentación, por cierto, en su página web, donde llega a una conclusión interesante. O sea, la reducción de las contribuciones puede ayudar a la formalización, pero no permite la recuperación completa de los ingresos que se perciben. Y por supuesto, ¿cómo hacemos para afrontar la resiliencia y adaptar, o sea, tener unas condiciones de resiliencia y mayor adaptación ante el cambio climático? Creo que con eso cerramos para efectos de la presentación. Le cedo la palabra a doña Maribel. Muchas gracias. Agradeceremos a don Graving y a don Fernando que por favor activen la cámara y cada uno haga un resumen de 1 minuto sobre el tema abordado para que la prensa pueda contar con este material para lo que corresponda. Adelante. Bien, gracias. Sí, los resultados de este estudio lo que nos permite, en primer lugar, concluir que tenemos una serie de luces y sombras en el contexto internacional. Hay un mayor crecimiento de las economías internacionales. Sin embargo, hay complicaciones por el lado de los precios de materias primas y el suministro de ciertos bienes y servicios. Por el lado interno, la parte positiva es que la economía en su conjunto ha dado muestras de recuperación, de retomar los niveles de producción previos a la pandemia. Sin embargo, también ha dejado ver que esa recuperación muestra los efectos de una economía dual, donde tenemos por un lado las empresas amparadas a los regímenes especiales, con un dinamismo muy importante, y por el otro lado, pues las empresas más de la economía tradicional con dificultades al respecto. Esa dualidad también se ve por el lado del empleo, donde el empleo formal ya recuperó los niveles previos a la pandemia, pero el empleo informal aún no lo ha hecho así. En virtud de lo anterior, pues tenemos que afrontar precisamente esa dualidad de la economía, esa dualidad de la recuperación. Es uno de los temas muy importantes de cara a este proceso político electoral. Y desde luego, pues uno de los temas muy, muy importantes es frenar ese deterioro en la formación del capital humano que ha implicado la pandemia y que podría facultar precisamente el traslado de personas desde esa economía tradicional a la economía moderna. Sí, con respecto a la situación fiscal, en realidad estamos en un rumbo de mejora. Podríamos tener diferentes abordajes sobre las razones para llegar a ella y la conveniencia de tener resultados distintos, pero lo cierto es que estamos mejorando. Se prevé un déficit que ronde el 5% del PIB para el cierre del 2021, quizás un poquito menos dependiendo de la evolución de la actividad económica en los 2 últimos meses del año.
El endeudamiento del gobierno central también podría reducirse en un valor muy pequeñito, pero reducirse al fin, o al menos mantenerse y dejar de crecer, cosa que le restaría dinámica con respecto a los años previos. Eso sí, estamos enfrentando riesgos muy importantes a nivel internacional que no podemos dejar de lado. Y en ese sentido, tenemos unos retos muy fuertes de cara a las elecciones, ¿verdad? Una economía que necesita mantener un ritmo de crecimiento elevado, romper las condiciones de dualidad de las cuales se han hablado hoy, y sobre todo tratar de generar crecimiento con generación de empleo, lo cual no hemos podido lograr en la última década, y nos hace plantearnos la necesidad de buscar un mecanismo que no solo nos permita recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia, sino inclusive resolver los problemas de desempleo con los que llegamos a esta situación. Muchas gracias. Abrimos del espacio de preguntas. Tenemos 3 preguntas de la periodista María Siu. Iniciamos con, me gustaría que ahondaran en la situación de las mujeres y la pérdida en capacidad adquisitiva del salario. Levin, tras vos. Sí, claro, dame un segundo. Sí, bien. Bueno, el tema de las mujeres. Definitivamente las mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes, es decir, de 15 a 24 años, son las que se han visto más afectados con la pandemia. Sus tasas de desempleo son relativamente mucho más altas que el promedio nacional. Incluso como veíamos en la presentación, la tasa de desempleo abierto entre mujeres de 15 a 24 años casi que triplica el valor observado promedio nacional. El promedio nacional anda alrededor del 15% y entre mujeres de 15 a 24 anda en el orden del 45%. Y ojo, ¿verdad? Tomando en consideración de que una parte de las mujeres que perdieron su empleo no se han reincorporado al mercado laboral, que era uno de los puntos que veíamos al puro principio, ¿verdad? ¿Por qué el mercado para las mujeres se contrajo? Bueno, acordémonos que, por ejemplo, hay una parte de las mujeres que se dedican a actividades domésticas, ¿verdad? Entonces ahí hubo una serie de restricciones que les impactó. Hay una parte de las mujeres que se dedican a la parte de comercio, que también ha sido una de las actividades golpeadas, que se ha ido recuperando, pero fue una de las actividades golpeadas, al igual que el tema del turismo. Entonces, como vemos, el impacto de la pandemia en términos de género no ha sido, si se quiere, neutral, ¿verdad? Sino que hay un conjunto de actividades que se vieron más afectadas por la pandemia, donde hay una cierta, si se quiere, vocación, ¿verdad? Orientación de las mujeres a insertarse en ese mercado laboral. Entonces, por ahí tenemos esas dificultades. El tema del poder adquisitivo, bueno, sabemos que en una época de crisis, de atención de la pandemia, pues los salarios no necesariamente se mueven al alza o no son tan dinámicos. Ha habido una suerte de salarios, si se quiere, hasta cierto punto congelados. Lo cual, sumado al incremento en los precios, pues hacemos que por un lado los salarios no se incrementan del todo o no se incrementan lo suficiente como para subsanar el incremento en los precios. Entonces de ahí se deriva los resultados que vimos en cuanto a los salarios mínimos, en que su poder adquisitivo, es decir, la capacidad que tiene para adquirir los bienes y servicios necesarios, es menor a la que había a principios del 2019. Tenemos una pregunta de María Siu de Diario Extra para don Fernando. ¿Se puede referir al tema del panorama fiscal de cara a los bemoles legislativos y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Gracias. Sí, bueno, yo creo que lo principal que tenía que moverse en realidad en términos de agenda fue lo que ayer se dejó atrás. Me parece que lo que podía generar un impacto en términos de corto plazo más importante era eliminar la exoneración del salario escolar y aumentar la contribución de algunas rentas de capital. Tengo mis inquietudes sobre si el tema del aumento en el impuesto de las casas, las famosas casas de lujo, va a generar algún efecto en el corto plazo. Porque ha sido muy complicado. Este es un tema históricamente complicado. Había un impuesto ya a las casas de lujo y desde que se implementó no ha generado mayor recaudación.
Pero a pesar de eso y a pesar de las dificultades para que la agenda avance, la situación fiscal ha mejorado. En realidad, no se ha dependido de esa agenda para moverse en una línea de mejora. Es más, podríamos estar mejor en este momento si tuviésemos un menor gasto en intereses. Por eso nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de entrarle a ese tema como un tema de agenda, ¿verdad? O sea, el gasto en intereses no lo estamos incluyendo, digamos, como una serie de medidas o por una serie de medidas para poder abordarlo, y nos hemos concentrado en ver cómo le entramos al tema salarios a través de empleo público, que parece que no va a generar tampoco efectos de corto plazo, y yo no creo que marginalmente aporte mucho. Y en caso de ingresos adicionales estaba lo del impuesto al salario escolar, lo de las casas de lujo, las rentas de capital que podía generar más corto plazo, y lo del impuesto de renta dual, que en realidad eso es para mediano plazo. Entonces, yo creo que salvo que haya habido un compromiso de agendas específicas con el fondo, los números son bastante favorables como para proseguir con el acuerdo con ellos y seguir recibiendo los recursos. Podríamos, insisto, inclusive terminar con un número de déficit que no se ve desde el 2012. Entonces, habrá que ver cuál es la discusión que se tiene con el fondo en ese sentido. Yo me empezaría a preocupar menos por la agenda legislativa y más por la evolución de las variables fiscales que estoy observando, como para tener esa discusión con el fondo un poquito más abierta. Sobre ese mismo tema, María se pregunta si se puede referir a la perspectiva para el año entrante en tasas, precios y tipos de cambio ante la situación con el FMI. Vean, no es lo del FMI lo que puede afectar todo eso, es el entorno global lo que va a marcarnos la situación. En precios, como explicaba Gravin hace un momento, lo que tenemos son presiones al alza por todo lado. Si la decisión de inyectar petróleo de las reservas estratégicas de los países a los mercados globales hace que se reduzca el precio de este bien, que es el interés de los Estados Unidos para frenar la evolución de la inflación en ese país, pues de eso nos vamos a ver nosotros beneficiados. Si se resuelve lo del tema de los costos de flete de transporte internacional en el primer semestre del año, pues nosotros también nos vamos a ver beneficiados. Y si no hay mayores tensiones climáticas que nos perjudiquen en materia de alimentos, de precio de alimentos, pues también eso nos va a ayudar. Pero son cosas en las que nosotros podemos hacer muy poco. Las presiones vienen de afuera y no es un tema con el fondo. Y esas presiones van a generar impactos en el tipo de cambio. Si el petróleo sale más caro, vamos a demandar más dólares para pagarlo. Si los fletes siguen caros, vamos a demandar más dólares para pagarlos. Si los alimentos que importamos se encarecen, vamos a necesitar más dólares para pagarlos. La única ventaja con los alimentos es que también está aumentando los precios de nuestros productos de exportación. El café es uno de ellos. Ya inclusive se está hablando a nivel internacional de la posibilidad que escasee el café. Entonces eso está disparando el precio. Pero son cosas en las que nosotros tenemos poco margen. Por eso les decíamos que también vemos la oportunidad para que el gobierno se financie en el exterior y eso ayude a inyectar dólares a la economía para enfrentar estas mayores necesidades de divisas que tenemos. Pero yo no me preocuparía por el acuerdo con el fondo, el impacto en estas variables. Me preocupa más en ese sentido lo que está sucediendo en el entorno internacional. Eso podría ser que haya un poquito más de inflación, eso podría ser que el tipo de cambio vuelva a subir y no va a depender del acuerdo con el fondo, va a depender de la evolución de esta situación. Tenemos ahora la consulta de Luis Diego Marín. ¿Cuáles serán los principales 3 temas económicos de la campaña electoral? Gravin, ¿alguna idea? No, dale vos para empezar, yo tengo algo que decir. Sí, bueno, 3 son como muy pocos, pero bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Bueno, creo que el tema fiscal, sobre todo en lo que es el costo del endeudamiento, ese es un tema importante y no mencionado hasta el momento, menos en lo que tengo conocimiento en materia de la campaña política actual. Un segundo tema importante, como para tratar de hacer una síntesis de varios que hemos tocado por ahí, es el tema de cómo crecer, no tanto en cuánto crecer, sino cómo crecer. Que crezcamos un 4, un 5, me parece, bueno, es importante, pero hay que agregarle algunos elementos, ¿verdad? Entonces debe ser un crecimiento preferiblemente, digamos,
con cierta participación de los sectores que tienen esa capacidad de generar mayor empleo. Entonces ahí uno podría pensar en agricultura y construcción como sectores que podrían generar ese empleo adicional. Y desde luego tiene que ser un crecimiento que favorezca la generación de empleo para personas jóvenes y sobre todo mujeres. Entonces yo creo que por ahí llevamos dos temas importantes. Y el otro tema tiene que ver mucho con educación y brecha digital. O sea, antes de la pandemia había una brecha educativa y una brecha digital entre hogares, entre personas. Y ahora esa brecha se ha incrementado, ¿verdad? Porque ciertamente hay un porcentaje importante de la población, de los jóvenes, de los niños, que han visto interrumpido sus procesos de aprendizaje durante esta pandemia. Entonces yo creo que ese es otro tema muy importante y de hecho también conectado con el primero, ¿verdad? En el sentido de que frenar ese deterioro o en el ritmo de formación de habilidades de las personas también va a ser muy importante para buscar una forma más inteligente de crecer en el mediano y largo plazo. Yo quisiera agregar, ya me fue bastante amplio, pero también tenemos que pensar en el largo plazo y hacia dónde queremos ir como economía. Y la próxima administración va a tener que empezar a trazar eso. Y eso significa insertarnos en una economía que quiere ser más sostenible, descarbonizada, resiliente ante el cambio climático, y eso requiere ir poniendo los cimientos de eso desde ahora para poder lograrlo. Insisto, cuidemos lo que están haciendo algunos bloques, por ejemplo el europeo, con respecto a la transformación de su economía y lo que podría significar para nosotros en cuanto al acceso a esos mercados. Ya en estos días se anunciaba, por ejemplo, que van a cuidar muchísimo la procedencia de los productos maderables y si provienen o no de bosques sustentables. Bueno, ese tipo de enfoque se puede extender y eso nos puede abrir grandes mercados si nosotros nos transformamos rápidamente o nos puede cerrar la puerta al mercado europeo. Tenemos una consulta de café detallista. ¿Qué medidas pueden implementarse para acelerar más las exportaciones, especialmente de zonas francas, con productos y servicios no tradicionales? Y también pregunta acciones posibles para acelerar la capacitación de la mano de obra, adaptándola a las nuevas necesidades de producción de servicios. Difícil lo de zonas francas por el contexto, insisto, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en transformar el producto que tenemos, ¿verdad? Y la variabilidad de la oferta exportable va a venir de las condiciones que nosotros ofrezcamos para poder hacerlo. Tenemos el acceso a los insumos, el acceso a la población preparada para esto, incentivos específicos, por ejemplo, para esa transformación. Si no, va a ser muy difícil que sigamos diversificando nuestra oferta exportable. No es que nos abran un mercado, porque en realidad Costa Rica pues tiene acceso a grandes mercados y en muchos casos en condiciones favorables. Es como nosotros aprovechamos ese mercado. Y eso significa hacer política en el sentido, digamos, política comercial en un sentido más enfocado en política industrial. O sea, no es solamente cómo facilito el comercio, sino cómo aprovecho ese canal para comerciar a través de poder crear productos o desarrollar productos nuevos. ¿Cuál era la otra? Perdón, Maribel, la segunda parte. Dice, acciones posibles para acelerar la capacitación de la mano de obra, adaptándola a las nuevas necesidades de producción y de servicios. Bueno, lo primero que hacer es que cerrar el cuello de botella de la secundaria. Yo creo que si nosotros no logramos eso, va a ser muy difícil que la gente pueda tener una formación adecuada. Y mucha formación que se necesita ahora para producir la podemos llevar a esos niveles en la educación diversificada. Pero si los chicos no regresan, digamos, a la normalidad después de la pandemia, en condiciones favorables, va a ser muy difícil que eso suceda. Por eso es muy importante que este espacio que ahora se va a abrir, bueno, el curso lectivo este año va a terminar por retraso, pero entre la finalización de este y el inicio del otro, llegar y va a terminar de vacunar a la mayor cantidad de gente que se pueda, menor de 18 años, y en general al país, nos va a ayudar a volver a la normalidad lo más rápido posible. Poner a los muchachos, a las muchachas de nuevo en las clases es el elemento número uno, ¿verdad? Volver a ese espacio. Y una vez que estemos ahí, bueno, ¿cómo resolvemos el problema del rezago? ¿Cómo hacemos para que puedan volver a tener
los conocimientos que un estudiante que se formó en la educación secundaria tuviera hace 5 años y más, después de todos los problemas que han habido. Eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos. Pero resulta que lo que tenemos de frente es un gasto en educación que se está contrayendo con respecto al PIB. Y eso es fatal, digamos, para poder resolver esa situación. Son incompatibles. No podemos mejorar la educación si los recursos se contraen. Y los recursos pueden crecer, pero también tenemos que aprender a destinarlos a cosas que sean más eficientes. Y No sé también si querías tenemos... agregar algo, Greg, perdón. Sí, disculpe. Sí, más que todo con el primer punto de la pregunta, yo no me preocuparía tanto por el cuánto, sino por el cómo, ¿verdad? El crecimiento de las exportaciones de esa zona franca, digamos. Por ejemplo, bueno, ahora creo que la semana pasada el Estado de la Nación hizo la publicación de su informe anual y estuvo hablando sobre lo que es el valor agregado y encadenamientos, que es un tema muy importante. Pero digamos, como por ejemplo, digamos que por cada $10 que se exporten en zonas francas, $2 quedan en Costa Rica. Entonces, pues incrementar las exportaciones a 15 y que de esos 15 siempre queden 2, me parece que sigue siendo irrelevante, ¿verdad? Entonces no es tanto en el cuánto, sino en el cómo, ¿verdad? Entonces el asunto es qué tanto de lo que se exporta por las zonas francas al final se logra quedar en el país. Y entonces eso nos lleva al tema de un tema continuo, ¿verdad? Una tarea continua, que es el tema de los encadenamientos productivos, de cómo acercar precisamente esas empresas transnacionales de zonas francas con las empresas locales y que las empresas locales entonces le logren vender la mayor cantidad de insumos posibles, ¿verdad? Entonces ya de esos $10 no van a quedar 2 en el país, sino van a quedar 4. Entonces vemos que no es tanto la discusión de un cuánto, sino de un cómo. Y creo que eso es un tema muy importante asociado con lo que decía Fernando de política productiva. Tenemos una tercera pregunta de Café Detallista. De cara a las elecciones, ¿deberíamos poner en el radar nuevos enfoques para la economía, tales como la economía circular y la economía de plata, para agilizar la capacidad productiva y la generación de empleo y emprendimientos nuevos? Lo decíamos hace un rato, en realidad el futuro de la producción está en la transformación productiva a una economía verde. Y en ese sentido, la circularidad es fundamental. O sea, tener un producto cuyo, digamos, resultado en términos de desecho pueda volverlo a incorporar al proceso productivo es muy importante. Tanto para el mismo producto como para lo que se conoce como simbiosis industrial, ¿verdad? O sea, que el desecho de la producción de un bien o del consumo de un bien se conviertan en un insumo para la producción de otro bien en otro mercado. Aquí se hace con plástico. Por ejemplo, Pedregal, para poner un ejemplo real, utiliza producto plástico para incorporarlo en la producción de productos de concreto. Eso es un ejemplo de economía circular y particularmente de simbiosis industrial. Ahí está el futuro, pero para eso necesitamos probablemente acelerar la situación en términos de incentivos. O sea, ¿qué falta? Inclusive podría ser necesario ajustar nuestro sistema tributario para que eso se reconozca. En Europa se está teniendo esta discusión, en España particularmente, o sea, cómo ajustar el sistema tributario, los impuestos actuales para que se pueda impulsar la economía circular. Yo creo que ahí es donde está el brinco. Insisto, eso es un tema para la próxima década y puede ser que necesitemos acelerarlo en la medida en que se nos empiecen a abrir mercados y nosotros con las condiciones de país que tenemos, podamos aprovecharlo y más bien evitar que se nos vayan a cerrar en algún momento esas opciones. Listo, si no tenemos más consultas, entonces procederíamos a concluir la conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden dejar sus datos en el chat para poderles enviar los materiales al finalizar la conferencia. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación.